Hola comunidad amante del terror. El día de hoy les tenemos preparado un video muy especial. Esto con motivo de Día de Brujas. Y para ello, contamos con la colaboración de 5 canales macabros, mismos que nos deleitarán con sus mejores historias. Por cierto, no se les olvide pasar por los canales y suscribirse, así como de disfrutar sus terroríficos relatos. Les dejo los links en la descripción del video, y sin más preámbulos, que disfruten estas macabras historias. Victoria. En el nombre de la noche, de la luna y de todo lo que en él se oculta. En un lugar muy apartado de la zona metropolitana, durante la época de la Guerra Civil, se construyó un convento. Este estaba ubicado en un punto central entre el Carmen y otros 2 municipios, San José y El Socorro. Aquel convento fue bautizado con el nombre de Santa Teresa, y ahí eran enviadas las jovencitas de pueblos de la zona para que se dedicaran de lleno al servicio de Dios, o al menos eso era lo que se decía. Sobra decir que la presencia de los hombres en aquel edificio no era bien vista. Sin embargo, yo fui la excepción a la regla. Era un joven de 16 años y era el hombre de la casa. Papá había muerto, mamá estaba enferma y me vi en la obligación de buscar un trabajo para ayudar a sostener a mis hermanitos. Trabajaba en lo que fuese. A veces incluso ayudaba en la parroquia del pueblo. Y fue gracias a la referencia del padre que la hermana superiora accedió a dejarme trabajar en el jardín del convento a cambio de alimentos para mi familia. Un día, mientras me dedicaba a mis labores diarias, escuché que de la capilla provenían risas. Pensé que se trataba de alguna de las jovencitas, pero justo cuando me dedicaba a ir a investigar, una brisa abrió las puertas de la capilla, solo para dejarme ver que estaba vacía. Caminé lento hacia ella, pero antes de que pudiera entrar, las puertas volvieron a cerrarse y se escuchaban cómo desde adentro movían los bancos. Se oían pasos pesados y las risas volvieron. La Madre Superiora me llamó en ese instante, lo que me hizo espabilar. Al acercarme, me dijo que podría irme a casa, que se acercaba una tormenta y que regresarme tarde sería peligroso. Me dio una canasta de frutas y amablemente se despidió de mí. Yo tomé mis herramientas, mi asadón, mi pico, tomé la canasta de frutas y empecé a caminar de vuelta al pueblo. No me demoré un segundo en salir, cuando el cielo ya se había oscurecido. Me dirigí a pasos acelerados hacia mi casa, pero, por cosas del azar, mi mirada se dirigió hacia los arbustos del camino, y fue ahí que empecé a sentirme inquieto. De entre los árboles, una cabra de ojos ámbar me observaba, cautelosamente, como si me tratara de su presa. Y pude jurar que al momento de cruzar miradas, aquel animal me sonrió y escuché: «Estás perdido, niña». Dejé caer mis herramientas, quise correr pero mis piernas no me respondían. Aquella cabra solo se me quedó viendo mientras que de los árboles empezaban a salir varias figuras femeninas, desnudas, de cabellera larga, y fue ahí que un relincho de un caballo me alertó de que había alguien en la cercanía. Recogí mis cosas como pude y empecé a correr tan rápido hasta alcanzarlo. Don Hernán, un comerciante del Carmen que a veces iba a los otros municipios por mercancía, venía de regreso al pueblo. Al verme me reconoció y me preguntó que por qué estaba tan agitado. Yo le comenté lo sucedido y, persignándose, arreó para sacarnos rápidamente de ahí. Al entrar al Carmen no nos dirigimos a mi casa, no.
Me llevó directamente con el párroco para que le contara lo que había visto. Alarmado, el padre me pidió que mantuviera la calma, que rezara mucho, que si tenía fe no había de qué preocuparme. Don Hernán me llevó a casa y aquella noche la tormenta la acompañaron pasos en mi techo. El viento traía consigo la risa de aquellas mujeres. En todas las casas del Carmen permanecieron las lámparas encendidas esa noche. Nadie, absolutamente nadie, pudo dormir. Al amanecer, antes de rayar el sol, me disponía a salir de mi casa para ir directo a trabajar. Pero, antes de salir, me percaté que la canasta de frutas estaba inundada de larvas, pues, al parecer, se había podrido de la noche a la mañana. Eso ya me decía que el día no iba a ser uno común. Al llegar al convento, el jardín estaba hecho un desastre. Las flores estaban regadas por todo el lugar. Todo estaba hecho un pantano. La capilla otra vez estaba abierta de par en par, pero al lado del altar pude ver aquella cabra. Justo en ese momento llegó la Madre Superiora y me tomó del hombro, y al voltearme, la capilla se cerró detrás de mí. Ella, con la misma sonrisa del día anterior, me dijo que ya no habría nada que hacer por el momento, al menos hasta que el agua se evaporara y todo quedara otra vez listo para poder trabajar la tierra. Así que me despachó y me pasó otra canasta de frutas incluso más grande que la del día anterior. Como era temprano, no me preocupé por el regreso, así que me devolví a casa, y al llegar, observé horrorizado cómo mi hermanito menor estaba comiendo del cesto de frutas podridas. Cesto que estaba seguro de haber tirado esa mañana. Sus pequeñas manos y boca estaban cubiertas de gusanos, y se me hizo difícil no vomitar. Fue ahí que me percaté que detrás de él se percibía la sombra de una criatura bípeda, con cuernos, y sobre el techo empezaron a sonar las pisadas otra vez, pero esta vez se sentían como si fueran garras afiladas, rasgando las tejas de barro. De un manotazo le tiré el plátano que estaba comiendo, y cuando mi mamá escuchó su llanto, salió del cuarto para ver qué era lo que pasaba. Se dio cuenta de inmediato que algo no andaba bien. Me preguntó qué estaba haciendo con esa porquería, refiriéndose a la canasta de frutas que tenía en la mano, y cuando vi aquella, que solo se me había entregado 1 o 2 horas antes, también estaba empezando a podrirse. Los golpes en el techo se hacían cada vez más y más fuertes, y no fue sino hasta que una de las láminas colapsó del techo, cayendo sobre mi madre, que aquello se detuvo. Mi madre no sobrevivió. Se había puesto sobre el cuerpo de mi hermanito para protegerlo, y el impacto la mató al instante. Durante el funeral se escuchaban esas risas, esas burlas, que se intensificaban durante el sermón del padre. Todos en el pueblo empezaron a creer que estábamos malditos. Solo don Hernán y el padrecito fueron los únicos que no nos desampararon. La hermana superiora, al enterarse de lo sucedido, nos acogió en el convento, al menos hasta que se pudiera reemplazar el techo de nuestra casa y pudiéramos volver a vivir ahí. Las hermanas del convento fueron muy hospitalarias durante los días siguientes, y yo volví a mi trabajo habitual. Antes de que saliera el sol ya estaba en el jardín, y no entraba sino hasta tarde en la noche. Quería agotarme para no pensar, y una de las tantas noches que no podía dormir, bajé a la cocina por algo de comer. Pero al entrar, más que una cocina, aquel lugar se veía como un matadero y olía como tal.
Era una invasión de moscas y larva y suciedad por todas partes. En ese momento, de la capilla, otra vez provenían risas. Otra vez se escuchaban esas voces y lo que parecían ser gemidos. Yo me escabullí por el pequeño espacio entreabierto de la puerta. Vi a la Madre Superiora sobre un altar, siendo penetrada por una cabra. Alrededor de ella estaban las demás hermanas, tocándose entre sí, bebiendo, fornicando, consumiendo lo que parecía ser sangre de algún ave de corral. Antes que pudiera huir, aquella mujer parecía verme por aquel pequeño espacio entre la puerta. Solo se lamía los labios mientras reía de manera excitada. Yo tomé a mis hermanos como pude, los desperté y llegamos de nuevo al Carmen. Llegamos con el padre, que al principio no nos creyó, incluso nos trató de herejes y blasfemos. Y no fue sino hasta que poco a poco la gente del pueblo empezó a enfermar, que los niños empezaron a desaparecer, que surgieron las preocupaciones. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando don Hernán se dirigía al convento para llevar un encargo del padre y nunca más regresó. Días después encontraron su cuerpo, desnudo, crucificado en lo alto de un árbol, sin sus genitales. La gente no soportó más aquello y enardecidos se dirigieron al convento a cuestionar a las monjas, pero al llegar era como si el lugar nunca hubiese sido habitado. Las paredes estaban cayéndose a pedazos, la maleza se tragaba toda la edificación, no tenía ventanas ni puertas, no, era una casa en completo estado de abandono. La cocina era el mismo matadero que recordaba aquella noche. Lo único que estaba intacto era la capilla, abierta, y en el centro un altar manchado de sangre, restos de aves por todos lados y varios crucifijos que no quiero saber de qué manera fueron utilizados. Acto seguido, los del pueblo prendieron fuego a aquel lugar y unos gritos se escucharon por todo el monte. Entre las llamas, varios pares de ojos nos veían y se reían de nosotros. Empezamos a alejarnos hasta llegar al pueblo y ahí, desde la lejanía, vimos arder aquel convento. Años después fue restaurado y convertido en un colegio católico al cual asistieron mis hermanos. Un día, cuando fui a recogerlos, desde la ventana, la más alejada, una cabra nos observaba y detrás de ella la Madre Superiora. Siempre en el Carmen se habla de las brujas del convento de Santa Teresa, aún hoy en día. Aún se siguen encontrando personas en el bosque que rodea aquel convento. Aún se sigue enfermando la gente, aún se siguen desapareciendo los niños. Nunca se han ido y nunca se irán. Y cada vez están más cerca de mi familia. Pues mi hermano, el menor, dice que una cabra se posa en su ventana en la noche y que ésta le dice que lo llevará con mamá. Historias de terror. Fomagata presenta Brujas. La bruja de Suba. Hace varios años, la localidad de Suba comenzó a expandirse poco a poco, hasta llegar a convertirse en una de las más grandes de la capital colombiana. En una de estas expansiones existe un conjunto de casas de interés social, ubicado muy cerca del humedal Juan Amarillo. Allí, desde que puse un pie cuando era niño, escuchaba las historias de los pocos residentes y de los vigilantes sobre las brujas que hacían sus aquelarres en esa zona.
Siempre se oían aleteos y rasguños en las tejas de las casas en altas horas de la noche. Yo también lo escuché. A medida que las viviendas se iban entregando y habitando, estos sonidos fueron desapareciendo, por lo que todos pensamos que las brujas se habían largado a otro lado. Pero hace 7 años pasó algo que nos cambió la perspectiva de nuestro anterior pensamiento. Siendo ya un adolescente universitario, poco o nada estaba pendiente de las cosas que pasaron en aquel conjunto. Una noche llegué cansado de estudiar y encontré a mi madre poniendo sal en las ventanas de la casa. Cuando le pregunté, me respondió que habían ratas rondando y eso las espantaba, según decían los vecinos. Me pareció raro, pero no le di importancia. Días más tarde, vi como en el depósito de basuras estaban reunidos muchos residentes del conjunto, con palos y quemando dicho cuarto. Al acercarme noté que veía una figura como de una persona de edad, moviéndose entre las llamas y gritando. Cuando iba a tratar de auxiliarle, me detuvieron. Es la bruja, me decían. Logramos atraparla, antes de que se robara otro niño. Encontramos en medio del humedal su casa, afirmaron, dudando que llamar de esta forma al sitio donde habitaba. Y según los vecinos, llevó al niño que se robó. Ese día fui testigo de la barbarie humana. Me sentí parte de la Inquisición y no dejo de pensar, ¿realmente ellos son los monstruos o lo seremos nosotros? Las brujas de la Jagua. La Jagua es una población ubicada en el corazón de Colombia, en el departamento del Huila. Tiene alrededor de 400 años de existencia y es tal vez el poblado más antiguo del departamento y uno de los más viejos del país. Tal parece que este poblado colombiano hubo hace más de un siglo una bruja voladora que atemorizaba a miles de hombres en la región. Cuenta la historia que los hombres de aquella época de la nada resultaban con moretones por todo el cuerpo, y todo parecía indicar que había una bruja que vivía entre los pobladores de la Jagua. La bruja perturbaba a los hombres haciéndoles maldades por las noches. Con el tiempo, lograron identificar a la bruja, la capturaron e hicieron su imagen pública en la plaza principal. Luego la quemarían viva en la plaza principal del poblado huilense. Al quemar a la bruja, el pueblo se convertiría en un lugar reconocido por la realización de actividades místicas, de manera que sus mujeres tomarían fama en el departamento como hechiceras. Hoy quedan muy pocas brujas. En nuestros días, muy pocas brujas quedan en el poblado de la Jagua, de manera que se podría afirmar que de su fama solo queda la leyenda. Ya solo quedan 2 brujas. En mi casa vive una de ellas, Inés, una abuelita de 85 años que leía el cigarro. Lo malo es que está muy enferma, casi desahuciada, y por eso ya no practica ese deporte. La otra se llama Rosana. Todo el pueblo la conoce, vive en un barrio nuevo, dicen que es muy efectiva, dijo un vendedor de raspados a los medios locales. Historias como las que se pueden encontrar en la Jagua hay por montones en el país. Brujas, duendes y demás criaturas místicas dicen haber sido vistas. Lo cierto del caso es que no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Brujas. Mi mamá es del estado de Veracruz, en un pueblo cerca de Cerro Azul. Mi mamá jura que cuando era niña veía brujas que eran capaces de cambiar de forma. Mi mamá cuenta que un día golpearon a un guajolote que estaba por todo el pueblo, pero no se moría. Entonces, una señora amaneció toda golpeada. Posible coincidencia. La familia de mi mamá tenía mucho dinero para ese entonces, pero mi mamá y mi tía cuentan que cuando eran niñas siempre veían que una señora arrojaba animalitos muertos a la casa. Pero como eran niñas no le tomaban importancia. Entonces, mi mamá recuerda que un día llegó una señora en la noche a tocar a la puerta pidiendo que la dejara pasar. Entonces su abuelo, que fue quien la atendió, la dejó pasar. Había escuchado historia de que hay niños o señoras que llegan a tu casa pidiendo entrar, pero son entes demoníacos o no sé bien del tema. Bueno, después de que la señora se fue de su casa, les dejó un pajarito. Mi mamá me cuenta que no le tomaron la importancia.
Pasaron los días, semanas, los meses, y mi mamá, como aún no era muy grande, no se daba cuenta de que perdían mucho dinero raramente. O sea, que sus negocios caían en quiebra. Sus sembradíos no daban. Entonces su abuelo murió a los meses. Nunca les dijeron bien de qué murió, según muerte natural. Como mi mamá era niña, nunca vio el acta de la defunción. Bueno, su abuelo era tuerto. Lo que le sorprendió a la familia de mi mamá fue que el pajarito que les había dado aquella señora estaba muerto y sin un ojo. Lo más raro fue de que el pajarito estaba disecado completamente. Héctor nos cuenta que vivía por aquellos años en la zona de los Bulacios y que trabajaba vendiendo distintas cosas de acuerdo a la ocasión. Él tenía un motocarro en el que iba a vender a distintas localidades cercanas a la zona. Su relato es el siguiente. En una oportunidad que volvía de la zona de Leales, lo hacía por un camino de tierra. Por aquellos años no había absolutamente nada. Aparte de la poca gente que vivía por allí, solamente habían cañaverales, y lo que voy a contarles me ocurrió justamente una noche en la que había ido a vender a esa zona. Una vez que me desocupé como a las 9 de la noche, me fui a la casa de un compadre que tenía por la zona. Él me invitó a comer y nos quedamos tomando algo. Cuando decidí volver a mi casa, eran aproximadamente las 2 de la mañana, pero no estaba muy lejos de donde vivía. Cuando venía por el camino de tierra, que tenía que hacerlo obligadamente, aproximadamente a poco más de 1 kilómetro hasta salir a la ruta, tenía de los dos lados cañaverales. Yo conocía muy bien esa zona. Venía con el motocarro no muy fuerte porque estaba muy poseado el camino y se movía mucho el motocarro. Y recuerdo que en un momento miré hacia uno de los costados, porque algo me llamó la atención. En el medio de las cañas, pude ver unas pequeñas luces. Me di cuenta, o me imaginé, que eran como velas prendidas, ahí, dentro del cañaveral. Algo lógicamente peligroso, pero la caña todavía estaba verde y chica. Entonces no pensé que pudiera producir un incendio. Me pareció raro esto, e inmediatamente se me vino a la cabeza que alguna bruja andaba haciendo sus trabajos por ahí. Y yo miré hacia el costado y vi las luces, e insulté, diciendo: ya andan otra vez estas brujas haciendo sus cosas por acá. Y luego escupí. Hice aproximadamente unos 30 metros luego de eso, y sentí que el motocarro no me reaccionaba, que se puso pesado. Traté de acelerar más, pero por más que lo intentaba, no podía. El motocarro iba despacio. En ese segundo, tratando de entender lo que sucedía, me di la vuelta, y detrás mío, sobre el motocarro, había alguien sentado, y estaba como con una tela negra tapándose la cabeza, sentada, con las piernas como cruzadas, y de repente levantó su rostro, y me di cuenta que se trataba de una mujer por el cabello largo, porque lo demás era todo oscuro. Yo en un momento miré hacia adelante y cuando me di la vuelta ya no vi nada. No vi más la silueta de aquella mujer. Pensé lo peor. Y en ese momento me di cuenta que el peso del motocarro en realidad no era que andaba mal, sino que había sobre él una bruja. Me asusté mucho, pero acostumbrado a andar por las noches en esos lugares que conocía muy bien, intenté seguir y comencé a insultar nuevamente. ¡Ah! Estas brujas no tienen otra cosa que hacer que andar haciendo daño, estas malditas brujas. Y cuando dije eso,
sentí como si me comenzara a asfixiar, ya que sentí que algo me tomaba del cuello y que prácticamente no me dejaba respirar ni hablar. Yo intenté soltarme y en eso me caí del motocarro, y este se fue también hacia uno de los costados. Cuando me levanté, fui rápidamente hacia donde estaba este para tratar de sacarlo. Y justo en ese momento, vi que en medio de ese camino de tierra había un perro muy grande. Sentí muchísimo miedo porque me paré sobre el motocarro y comencé a patearlo para tratar de que arranque, pero no podía. Intentaba una y otra vez y no lograba arrancarlo. Y mientras tanto, yo veía a esa aparición, que para mí era un nahual, que estaba en el medio del camino, a unos 4 metros de donde yo estaba. Y me desesperé mucho más cuando vi que este animal se levantó y comenzaba a caminar en dirección hacia mí. Yo, sin saber qué hacer y sin poder arrancar el motocarro, me largué a correr por el camino. Pero la verdad es que corrí unos 50 metros y ya no pude correr más. Estaba agitado por el susto, me temblaban las piernas. Cuando me detuve, sentí un silencio muy profundo, pero de pronto comencé a sentir un ruido entre las cañas, no muy cerca de donde yo estaba. Y veía que una sombra se desplazaba. Podía verla por la poca luz que había de la luna o las estrellas. Asustado, comencé a caminar nuevamente hacia el motocarro, mientras veía que aquella sombra se desplazaba a uno de los costados. Cuando llegué al motocarro, me subí de nuevo e intenté arrancarlo durante unos instantes, pero otra vez no pude. Entonces lo empujé, no sé de dónde saqué fuerzas, hasta que en un momento reaccionó, lo pude arrancar. Y cuando lo arranqué, se prendió la luz. Y en el instante en el que pasó eso, vi delante mío otra vez a este perro. Pero esta vez lo vi claramente porque la luz le dio de frente. Y era un animal realmente grande, pero que impresionaba porque su rostro parecía una mezcla de una persona con un perro. Algo diabólico. En ese instante se levantó, pero me dio la espalda y comenzó a caminar muy lentamente. En ese momento pensé en volverme a la casa de mi amigo, así que me di la vuelta con el motocarro y comencé a acelerar a todo lo que daba, rebotando por el camino. Cuando en un momento sentí como un golpe, como si algo me hubiera chocado, y me tiró del motocarro de nuevo, y este cayó cerca de los cañaverales. Yo estaba golpeado porque esta vez había caído bastante fuerte. Cuando intentaba reponerme, vi otra vez la silueta de aquel perro, pero ahora a no más de 2 metros. Había escuchado muchas veces hablar de apariciones como estas, y yo siempre pensé que existían, pero pensaba que nunca iba a sucederme a mí, ser testigo. Estaba a no más de 2 metros de mí, y comencé a temblar de una manera que me costaba dominar mi cuerpo. Sentía mucho miedo, y de pronto vi una sombra que salió de detrás mío, y se puso junto a este animal. Yo, sin saber qué hacer, agaché la cabeza en ese momento para no mirar, y comencé a persignarme, e hice la señal de la cruz, y después comencé a rezar lo poco que me acordaba del Padre Nuestro. Recuerdo que en ese momento fue como si comenzara a correr un viento muy fuerte y se llenó todo de polvo, como un remolino de polvo allí donde yo estaba. Y cuando pude abrir los ojos, vi que ya no había nadie en el lugar. Fui hasta el motocarro y, golpeado como estaba, traté de arrancarlo, pero no pude. Así que decidí empujarlo hasta la casa de mi amigo, que no estaba muy lejos. Cuando llegué y golpeé la puerta, él, asombrado, me preguntó qué me había sucedido. Así que le conté todo lo que me pasó. Él me hizo pasar y me dijo: ¿Ha visto, compadre? Que yo le había contado que pasaban esas cosas por acá. El otro día
uno de nuestros vecinos lo encontramos en el camino. Le habían pegado. Él había cruzado por el cañaveral y asegura que cuando venía cruzando ya estaba oscuro y escuchó una voz y vio una sombra delante de él que lo golpeó. Y él también comenzó como a retarlo, a tratar de defenderse, y lo golpearon tanto que en un momento había quedado prácticamente inconsciente. Desde hace mucho tiempo que la gente contaba historias de apariciones por esa zona. Al día siguiente repararon lo que se le había roto al motocarro y fueron por ese camino. Y Héctor le mostró dónde había visto aquellas luces. Entonces su compadre entró con un machete y cortó algunas cañas. Y vio que en ese lugar habían restos de velas. Y además, algo que les llamó mucho la atención. Vieron algo que dicen que era como si fueran pedazos de hígado, como cuando uno compra hígado en la carnicería. Era como si hubieran pedazos así, y que tenían encima como si lo hubieran derretido velas, y estaban dentro de un círculo hecho de sal. Pero lo más aterrador de todo fue que vieron allí un dedo, el de una persona. Estaban seguros que era de una persona. Cuenta Héctor que mucha gente hablaba de que en esos cañaverales, cuando ya la cañada comenzaba a crecer, iban allí brujas, que venían incluso de otras provincias, y que por eso en esos días habían comenzado a ocurrir cosas sobrenaturales en esas zonas. En tiempos muy remotos, específicamente en los principios de un pueblo del Estado de México llamado San Pedro, vivía una joven y hermosa mujer llamada Mariana. Esta joven tenía a todos los hombres del lugar literalmente embrujados por su belleza. Ella se aprovechaba de esto para exigirles muchos presentes. Entre joyas y ropa, ella se sentía la mujer más perfecta del mundo, pero como nunca le respondió a nadie, empezó a tener problemas con la gente del pueblo. En cierta ocasión, llegó un joven de otro pueblo aledaño del rumbo de Toluca, el cual quedó fascinado con tan impresionante belleza, pero esta orgullosa lo despreció en ese momento. El joven era muy insistente, tanto que no hubo día que no se paseara cerca de la mujer, hasta que cierto día, Mariana dijo en voz alta: «El hombre que quiera casarse conmigo tiene que darme muchos presentes para así saber que tanto me quiere. Además, tendrá que hacer todo lo que yo le pida al pie de la letra». Al oír esas peticiones, el hombre contestó: «Bella mujer, tú solo pídeme lo que quieras, que yo te complaceré en todas y cada una de tus peticiones». Pasó el tiempo y aquel hombre cumplía todos los caprichos de la mujer, hasta que cierto día le dijo: «Por mi parte te he cumplido en todas tus peticiones, así que quiero que seas mi esposa». La cruel mujer, con una risa y expresión de burla, le dijo: «De acuerdo, tú ganas, pero esto que te voy a pedir será lo último que quiero y definirá si me caso contigo. Quiero que me lo cumplas». Algo molesto, el hombre escuchó atento lo que la mujer le pidió. «Mira, Antonio, ¿sabes por qué te cité en lo oscuro del bosque? Bueno, te contaré un secreto. Si yo permanezco hermosa y joven, es porque cada cierto tiempo debo de bañarme con la sangre de algún bebé recién nacido y tengo que devorar su carne. Cuando estos escasean, me conformo con la sangre de algún animal
la cual debe de ser por lo menos fresca. Así que, si tú durante 5 días me traes cada noche lo que te pido, seré tu esposa al término del pacto. El hombre estaba enamorado de la hermosa Mariana, pero quedó perplejo al escuchar la última condición de aquella bruja. A pesar de ser muy valiente, algo dentro de él no podía asimilar lo que esta mujer le estaba pidiendo, pero una fuerza extraña lo convenció a cumplir con el pacto, aunque era imposible no doblegarse a tan atroz petición. Sin más que agregar, el hombre salió rumbo al pueblo, decidido a obtener el amor de Mariana sin importarle el costo, y cumplió con lo prometido. Antes del amanecer del 5.º día, dio por terminado el pacto. Fue ahí que el joven le dijo: «Ya he cumplido todo lo que me pediste. Ahora contesta, ¿serás mi esposa sí o no?». La cruel mujer contestó: «Está bien, tú ganas. Como veo que no faltaste a tus promesas, desde hoy estaremos juntos». Así pasaron algunos días. Ambos decidieron mudarse a un pueblo donde nadie los conociera, y por fin ya eran marido y mujer. Decidieron vivir en una cabaña al otro lado del río. Pasaron los días y la mujer se enfermó gravemente. Su belleza se secó, su piel se marchitó y estaba muriendo lentamente. Fue ahí que le dijo al marido: «Por favor, tienes que conseguirme más sangre a cualquier precio». El hombre se encogió de hombros, pues ya no quería que su mujer practicara esas aberrantes cosas, pero al verla sufriendo y agonizando, entendió que si no lo hacía, su esposa iba a morir. Muy confundido, el hombre pensó: «Si con eso mi mujer se mantiene joven y hermosa, no veo por qué sea tan malo. Lo haré por última vez y le pediré que lo deje». Mariana estaba leyendo la mente de su esposo. Sabía que en el fondo la amaba demasiado y cumpliría la encomienda. Al verlo dudar un poco, le dijo: «Por favor, Antonio, apresúrate. Ahora corre, que tienes que traerme más sangre, pero esta vez tiene que ser únicamente de humano, especialmente de algún bebé. En este pueblo hay demasiados y no creo que tengas problemas en encontrar alguno». El hombre salió encaminado bastante confundido y en su paso se percató de que un bebé lloraba en el interior de una casa muy humilde. Sigilosamente se acercó a una de las ventanas y sin pensarlo sustrajo al pequeño sin que sus padres se dieran cuenta, y así, consumado el hecho, apresurado se lo llevó a su esposa. En su total desesperación agonizaba con ansiedad, pues su muerte estaba cerca. El hombre ultimó al infante y le acercó en un plato un poco de sangre, ya que esta aberrante bruja no tenía fuerzas para succionar directamente la sangre de aquel inocente niño. El hombre con asombro le dijo: «En un principio tú me dijiste que solo usabas sangre de animal como ritual, mas nunca te creí que también usaras a bebés para tu malvado propósito». Muy molesta ante esas palabras, Mariana contestó: «Maldito, tú me prometiste que me darías todo lo que te pidiera, así fue el pacto». El hombre, ya sin voluntad, sentía que no estaba bien lo que la bruja hacía. De hecho, se comenzó a compadecer de los inocentes pequeños. Imaginó que con ella jamás sería feliz, tampoco tendrían un futuro, y mucho menos hijos. Pero algo le estaba pasando, ya que algo más fuerte que él lo obligaba a realizar esos actos en contra de su voluntad. Pasaron algunos años y las muertes extrañas de bebés y animales fueron en aumento.
Los campesinos exigían a las autoridades del municipio que investigaran por qué pasaban esas cosas, y no faltó quien comenzó a imaginar que alguna bruja era la causante de sus males. En efecto, no era posible tanta desaparición de niños, aunada a una gran cantidad de animales mutilados. Las autoridades no sabían por dónde empezar, pues no tenían ninguna pista. En ese pueblo los campesinos sospechaban de aquella pareja que vivía en lo alto de la montaña y que no tenían hijos. Imaginaron que ellos eran los causantes. El matrimonio era poco común. No hablaban con nadie, no trabajaban y siempre vivían en soledad y sin relacionarse con nadie. Como la cabaña estaba al otro lado del río, en la parte más fea y de difícil acceso, decían que por eso nunca se dejaban ver. Ya se rumoraba que la mujer era una bruja, porque durante las noches hacía una gran fogata y empezaba a bailar alrededor de ella. En el pueblo se corrió el rumor y la gente furiosa se dirigió hasta aquella casa. Justo en el momento que tumbaron la puerta, miraron cómo la mujer con voraz apetito devoraba el cuerpo de un inocente bebé. En ese momento la capturaron, la amarraron y le encendieron fuego, y Mariana murió calcinada. Su marido se salvó, ya que no estaba en la cabaña aquella noche. Cuentan que la bruja, a pesar de estar en llamas, seguía riéndose y maldiciendo a los presentes. Cuando la casa terminó de quemarse y los campesinos estaban por marcharse, se escuchó una voz muy tétrica que dijo: Ninguna de las brujas estamos desamparadas. Nuestros poderosos guardianes siempre nos cuidan, y es mejor que estén preparados, porque cuando somos dañadas, ellos siempre ajustan las cuentas. Terminando estas palabras, la bruja pegó un fuerte grito y en ese momento murió. Del esposo no se supo mucho. Se rumora que al ver su casa en llamas, prefirió regresar a su pueblo en Toluca. Hasta la fecha, si visitas ese sitio, se dice que puedes escuchar los gritos de Mariana, porque su alma quedó atrapada ahí para siempre. En un cuarto de adobe, alejado del pueblo de Cinculcán, vivía un hombre junto a su esposa. Era conocido entre la gente por su trabajo, aunque de su esposa se corría el rumor de que era una bruja. Un día, sus amigos le comentaron lo que la gente decía de su esposa, y también le dijeron que la comida que llevaba a su trabajo diariamente estaba hecha con la sangre de los niños del pueblo. El hombre, lleno de dudas, decidió tenderle a su mujer una trampa y confirmar si aquello que le habían dicho era cierto. Ese mismo día, llegó a su casa diciéndole a su mujer que estaba muy cansado y quería dormir. Ella le dijo que también dormiría en cuanto terminara de guisar lo que comería al día siguiente en su trabajo. El hombre se fue a la cama y fingió dormir. La mujer se quedó a un lado del fogón donde cocinaban, sin darse cuenta que él la miraba por un agujero. Pasado un tiempo, el hombre logró ver cómo su esposa cortaba de su larga cabellera negra un cabello y, haciéndolo nudo en sus piernas y brazos, los desprendió de su cuerpo. El hombre, horrorizado, vio cómo ella dejaba sus piernas y brazos junto al fogón, a la vez que iba transformándose en guajolote. Presenció cómo el animal salió volando de la casa transformándose en el cielo en una luz parpadeante, una bola de fuego que se prendía en la oscuridad. Aterrado por lo sucedido, el hombre quemó las piernas de la bruja echándolas al fogón y huyó despavorido. Ya cerca del amanecer, el cuarto se iluminó al regreso de la bruja, que traía consigo sangre de niño para cocinar la comida que daría a su marido. El guajolote, al llegar,
Comenzó a buscar con desesperación sus piernas y brazos, pero jamás las encontró, condenándola a nunca regresar a su forma humana. Al sonar la última campanada, con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor, cuando la gente común se ha ido a dormir, solo quedamos nosotros. Somos el viento, somos la noche, somos privilegiados. Somos parte de una dimensión alterna que existe, el otro lado del espejo. Lo que leímos al principio es una leyenda popular contada en el estado de Hidalgo, en México, escrita por Erika Pérez Quiñones. Y aunque se trata de una leyenda típica de esta región, en casi todos los estados de la República Mexicana, las historias de brujas son muy parecidas y coinciden en que estos seres son mujeres que tienen la habilidad de transformarse en aves, despojándose de brazos y piernas, y acechan a los niños, que por lo general son recién nacidos, para chuparles la sangre. Antes de comenzar, quisiera pedirles una disculpa por no publicar videos con la regularidad que ustedes se merecen, pero en ocasiones la vida real demanda más tiempo del que quisiéramos pasar del otro lado del espejo. Bien, sean todos bienvenidos a esta emisión que, como ya lo imaginarán, está dedicada a las brujas mexicanas. Al imaginar a una mujer anciana, con nariz ganchuda, sombrero puntiagudo y volando en una escoba, inmediatamente viene a nuestra mente la palabra bruja. Sin embargo, en México hay leyendas en las que son mucho más aterradoras que esta simple descripción. Este estereotipo surge en el Renacimiento, todo probablemente gracias al Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, un libro que fue escrito en 1487 por el fraile italiano Bernardo Rategno y el jesuita español Martín del Río, donde detallaban cómo debía realizarse la exhaustiva caza de brujas. Este libro provocó que miles de mujeres fueran asesinadas como castigo por practicar brujería, principalmente en los siglos XVI y XVII. Actualmente, no importando el lugar en donde estemos, seguramente conocemos a alguien que sabe de una historia, jura haber visto una, o incluso hay quienes creen que están o estuvieron embrujados. Con la globalización de ideas en nuestros tiempos, gracias a los cuentos, novelas y las películas, al imaginar a este personaje, visualizamos a una mujer vieja, andrajosa y en general fea de apariencia, pero en realidad su figura es muy variable en función de cada cultura. Por ejemplo, en Europa y Norteamérica, las brujas son más apegadas a este estereotipo, mientras que en Latinoamérica puede tratarse de una mujer común y corriente, con conocimiento en artes ocultas, además de no necesariamente ser malvadas. Incluso se piensa que hay brujas buenas que con sus hechizos ayudan a las personas que acuden a ellas. Algo similar sucede en las culturas donde se practica el vudú, por ejemplo en Haití, que es una religión que tiene sus orígenes en África, en la zona de Nigeria, Togo y Benín, de la cual se derivan algunas prácticas similares. Tal es el caso de la santería en Cuba y en República Dominicana la macumba, así como el candomblé, la umbanda y quimbanda, las cuales se practican principalmente en Brasil. En la actualidad en México hay un alto porcentaje de gente que acude a estas para solicitarle su ayuda, ya sea en cuestiones amorosas o en ocasiones para deshacer algún embrujo proveniente de otras personas que también acudieron a los servicios de alguna bruja para hacerles daño. Sin embargo, existen personas, sobre todo de edad avanzada, que siguen conservando la creencia de que las brujas son estos entes con relaciones satánicas y malvadas. Características de las brujas mexicanas. Según las historias que se cuentan, las brujas pueden tratarse de cualquier mujer, desde ancianas hasta hermosas adolescentes, y aunque las mujeres solteras eran las primeras en ser señaladas como brujas, también pueden tratarse de mujeres casadas. Se cuentan muchos relatos de hombres que llegaron a sorprender a sus amadas esposas, alistándose para volar y hacer sus maldades, y se dice que algunos de ellos optaban por alejarse del pueblo y algunos otros decidían cazar a sus esposas y darles muerte ellos mismos. En estos mismos relatos se describen características muy marcadas en las brujas mexicanas.
Por ejemplo, ellas pueden transformarse en bolas de fuego para desplazarse, pues cuentan que en los lugares donde se presume su presencia es común ver por las noches impactantes bolas de fuego que saltan entre los árboles, cruzando los cerros y montañas, presuntamente en busca de alguna presa. No solo tienen la capacidad de transformarse en fuego, pues se dice que también hacen un extraño ritual para adoptar la forma de un híbrido mitad mujer, mitad ave, y salir volando en el oscuro cielo de la madrugada. Mediante estos ritos satánicos, se desprenden de brazos y piernas, las cuales ponen cerca del fogón para mantenerlas calientes. Después se ponen alas y patas de guajolote. Su boca se transforma en una especie de pico con una larga lengua con la cual pueden succionar sangre. Se dice que después de transformarse en esta criatura, se reúnen en lo alto de algún cerro, donde saltan para prenderse en llamas y emprender su vuelo. Se cuenta que se alimentan principalmente de la sangre de niños recién nacidos, extrayéndola de la mollera, que es del área de la cabeza del bebé, donde los huesos del cráneo todavía no se han juntado. Se enfocan principalmente en ellos, pues a su temprana edad aún no han probado la sal, ya que ellas tienen una especial repulsión por este mineral. Relatan que por medio de poderes otorgados por el demonio, duermen profundamente a los padres de los niños y estos no se percatan de su entrada, y mucho menos cuando se les chupa la sangre. Antes de disfrutar de la sangre de sus víctimas, tienen que comer semillas de mostaza, pues se cuenta que es una promesa que tienen con el maligno. ¿Cómo evitarlas? Cuentan las abuelas que en los pueblos todas las madres rezaban cuando llegaba la noche, persinaban a sus hijos pequeños, en especial a los recién nacidos, oraban porque las bolas de fuego que en ocasiones se observaban a lo lejos no volaran cerca de sus casas, y todos se encerraban desde las 8 de la noche por miedo a toparse con una de ellas. En la actualidad hay comunidades en donde se siguen los consejos dados por la gente mayor, tomando precauciones para prevenir el ataque de las brujas. Con el propósito de sentirse confiados, al inicio de la noche los padres cierran puertas y ventanas bien atrancadas, colocan veladoras cerca de sus santos y después de orar realizan rituales de protección. Estos rituales consisten, entre otras cosas, colocar debajo de la cama o cerca de donde duerme el niño un espejo y unas tijeras abiertas. Detrás de la puerta de la casa colocan crucifijos de ocote y una cubeta con agua. También suele ser una protección efectiva regar sal y pintar cruces en las puertas y ventanas. En ocasiones se agrega a estos elementos una tortilla quemada o dientes de ajo, y algunas familias incluso le ponen la ropa al revés a los bebés. Otra manera de protección más directa y efectiva es destruyéndolas, y para lograrlo se dice que cuando pasan volando en forma de bolas de fuego sobre una encrucijada de caminos, se les puede derribar clavando un machete en el centro justo en el momento en que pasan por encima. Así que no es raro encontrar cuadrillas de hombres que salen en su búsqueda por las noches para cazarlas. Las leyendas de brujas se cuentan por miles alrededor del mundo con sus propias características, y lo cierto es que creamos en ellas o no. En el caso de México, estos mitos, más que considerarse como historias fantásticas, son anécdotas transmitidas de generación en generación, y sean ciertas o no, más valdría tenerlas en cuenta. Por cierto, hay un artículo muy interesante que se puede encontrar en la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Colombia, escrito por el doctor en Humanidades, Marciano Netzahualcoyotzi Méndez, sobre las muertes de niños en un pueblo tlaxcalteca llamada San Bernardino Contla, atribuidos a ataques de brujas entre los años 1917 y 1922. Es una lectura un poco extensa, pero al mismo tiempo muy interesante, donde se plasman aspectos culturales y religiosos, así como la postura de las autoridades frente a estos decesos, pues incluso se muestra un archivo del registro civil de esa época donde se asienta que la causa oficial de la muerte de los menores fue el resultado de las lesiones provocadas por una bruja. Si les interesa leerla, les dejo el link en la descripción. La palabra la tienen ustedes. Déjenme en los comentarios cuál es su opinión, si creen en la existencia de las brujas, ya sea buenas o malas, o inclusive si tienen alguna experiencia propia que quieran compartir sobre este tema.
Me encantaría leerla. Saquiel Mysterious. En Aculco existe un misterioso árbol que da vida a una leyenda aterradora. Se dice que en él una bruja encerró 3 almas inocentes. Según la leyenda, en la casa que está al lado de los lavaderos existió una mujer bellísima. Su cuerpo era delgado y lucía una piel dorada y tersa. Solía peinar su largo cabello negro en una suave trenza que resaltaba la hermosura de su rostro. Sin embargo, casi ningún hombre se le acercaba, pues algo en ella inspiraba temor. La gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar. Y lo siento mucho, pero ¿cómo no? ¿Y cómo no podía hacerlo si su familia era conocida por practicar la magia negra? Así que los muchachos recibían advertencias para mantenerse distantes y los adultos ni siquiera eran capaces de verla a los ojos. Pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en mujer. A la par también se fue quedando sola. Entonces, un enorme deseo comenzó a generarse en su corazón. Anhelaba tener un hijo. Estaba convencida de que sería una excelente madre, a pesar de que la gente no la quería. Ella sería capaz de darle a su hijo la mejor crianza jamás soñada. Sin embargo, los años no perdonan, así que comenzó a ver aquel sueño como algo lejano. En ese momento decidió hacer algo, ya que ningún hombre se atrevía a unirse a ella en matrimonio. Recurriría a otros métodos. Poco a poco se dejó envolver por fuerzas oscuras. Debido a esto, su semblante cambió. Ya no era el de una joven resplandeciente, sino el de una mujer sombría. En sus ojos ya no había dulzura, sino rencor. Por más que lo intentaba, no podía engendrar nada. Su vientre la había traicionado y no se preñó, más que de un odio creciente. El tiempo continuó su curso y la ira y el odio creció en esa mujer. No obstante, cualquier rastro de cordura se extinguió cuando un día escuchó a 2 mujeres del pueblo cuchichear. Las muy insensibles comenzaron a burlarse porque aquella desgraciada no podía engendrar nada más que soledad. Cuando escuchó las burlas, no hizo nada ni dijo nada. Sin embargo, eso no se podía quedar así. Entonces la mujer de Aculco juró vengarse a costa de su propia existencia. No pasaron muchos días cuando cerró un trato con el mismísimo innombrable. La gente lo supo porque cuando pasaban cerca de la casa, escuchaban que la mujer hablaba a gritos con alguien. No obstante, todos sabían que estaba sola. Además, los gritos eran como cantos con una voz de ultratumba que hacían temblar a todo aquel desafortunado que la escuchara. Poco tiempo después, Aculco se volvió un pueblo lleno de terror. Primero desapareció un niño, luego 2 y luego 3. Todos sabían que aquella bruja tenía algo que ver. Así que un día, el pueblo, armado de valor, se reunió y fueron armados con antorchas, hachas y piedras a su casa. Querían quemarla viva. Sin embargo, nadie abrió la puerta. Entonces, la gente decidió entrar por la fuerza. En ese momento, una niebla espesa cubrió el ambiente y un frío sin igual los hizo temblar a todos. Al mismo tiempo, una voz profunda surgió del gran árbol que estaba frente a la casa. La voz era como de ultratumba. Primero lanzó injurias y palabras de odio. Después, cuando el terror ya había apresado a todo el mundo,
confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja. Y sí, ella había raptado a los niños como una venganza contra el pueblo. En ese momento, un hombre quebró su propia pasividad y dio un hachazo al árbol. Sin embargo, un grito infantil y de profundo dolor se escuchó. Entonces la bruja comenzó a burlarse y a decir que las almas de los 3 niños estaban atrapados ahí junto con ella. Por eso, si dañaban el árbol, no solo ella sufriría, sino también los niños. Las madres de los niños desaparecidos estaban presentes, así que rogaron al hombre que no dañara al árbol por piedad a sus hijos. El valiente comprendió el pesar de las madres y asintió con la cabeza. Además, hizo prometer a todos no dañar al árbol. Pasaron decenas de años y aquella historia se volvió una leyenda que se narra en Aculco. Cabe señalar que, según se cuenta, si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol, primero saldrá una especie de savia blancuza. Cabe señalar que, según se cuenta, si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol, primero saldrá una especie de savia blanca, que luego se teñirá de rojo. Después, si pones atención, escucharás los quejidos infantiles de dolor y las risas de la bruja de Aculco, quienes estarán ahí, por lo menos, hasta el final de los tiempos. La historia que a continuación les contaré es bien conocida por mi familia. Le ocurrió a mi padre y a mi difunto abuelo. En el lugar donde vivo, muchas de las familias tienen historias similares, puesto que es un sitio donde es muy común que se den avistamientos de brujas, nahuales y otras criaturas de la oscuridad. Un día, mi papá y mi abuelo fueron al pueblo a comprar la despensa de la semana, pues vivían en el rancho que era algo apartado. La gente del sitio sabía que aquel sendero que unía el rancho con el poblado era bastante peligroso al ubicarse debajo de las montañas, y no era una buena idea caminar por sus rumbos, y mucho menos por la noche, cuando las criaturas salen a cazar, ya sea para alimentarse o para realizar sus ofrendas al maligno. Y es por eso por lo que muchas de las personas que se aventuraban por aquel sitio ya no regresaban a sus casas. Conscientes de aquello, tanto mi padre como mi abuelo fueron preparados de la mejor forma posible: un rifle con 5 balas curadas, una Biblia, crucifijos, agua bendita, un par de tijeras fijadas como cruz y sal. Estando en el poblado, y debido a que varios establecimientos extrañamente se encontraban cerrados, se les hizo tarde para regresar, y considerando que andaban a pie, debido a que la yegua estaba cargada con mercancía, no tuvieron otra opción que regresar al rancho a eso de la 1 o 2 de la mañana. Realmente no tenían otra opción. En el poblado no había dónde pasar la noche. Además, era un sitio infestado de rateros y gente de mala vida. Mi papá en ese entonces tenía unos 13 años y nos cuenta que tenía mucho miedo. Ellos iban caminando en el sendero y ese día no había luna que les alumbrara el camino, por lo que su única guía era una pequeña lámpara que siempre acompañaba a mi abuelo como buen hombre de campo. Repentinamente, la temperatura descendió, y acompañado de ello, unas risotadas macabras se comenzaron a escuchar por varias partes del monte, pero era imposible mirar entre la negrura de la noche qué era aquello o aquellas cosas que se reían de ellos. Mi abuelo se detuvo en medio del camino, y como pudo, mi padre lo ayudó a cargar su arma.
Posterior a ello, mi padre presionó fuertemente la Biblia contra su pecho y comenzó a rezar mientras lloraba. Todo aquello en voz baja. Por su parte, mi abuelo tenía encañonado su arma y apuntaba hacia cualquier lado de donde surgiera algún ruido, por más mínimo que fuera. Por un lapso como de 5 minutos, todo se calmó, y mi padre dice haber sentido un momento de alivio y comenzó a agradecer al Creador por haberles quitado del camino a lo que sea que los había atormentado. Sin embargo, cuando menos se lo esperaban, empezaron a ver unas bolas de fuego en el cielo. Pasaban muy rápido y entre más y más se acercaban a mi abuelo y mi papá, la yegua cargada con los víveres empezó a tirar patadas, muy inquieta. Entonces mi abuelo le dio la lámpara a mi padre y le dijo que alumbre hacia donde sea que escuchara ruidos, y a cambio mi abuelo dispararía sin dudarlo. Fue entonces cuando esas bolas de fuego comenzaron a estar muy cerquita de ellos, y mi abuelo realizó 2 disparos hacia ellas, por lo que las bolas se alejaron así como vinieron, pero se vio como una de ellas cayó cerquita, entre unos frondosos árboles. Casi enseguida se escuchó unos rugidos cerca de la yegua, y ésta cayó al suelo. Más por un reflejo de miedo que por cualquier otra cosa, mi padre dirigió la lámpara hacia donde la yegua se encontraba tirada, y vio como un ser horrible, mitad hombre y mitad canino, se inclinaba para darle a la yegua el golpe final. Y fue por eso que también mi abuelo, como pudo, realizó 2 disparos hacia donde se encontraba aquella criatura. Al recibir los impactos a quemarropa, aquella criatura emitió un alarido de dolor terrible que hasta el día de hoy mi padre al recordarlo dice que se le hela la sangre. Al recibir los disparos, aquel ser huyó, corriendo a 4 patas, internándose en el monte sin que sus gritos de dolor cesaran. Después de todo aquello, se dirigieron hacia la yegua, pero ésta se encontraba moribunda, desangrándose de una pierna donde tenía una enorme mordida como jamás se había visto. En ese entonces a mi abuelo le quedaba una bala, y decidió utilizarla para darle paz eterna a Juanita, como se llamaba la yegua, que en cuestión de segundos partió de este mundo. Al pasar un pequeño rato, mi padre y abuelo recogieron lo que pudieron de mercancía y se alistaban para retirarse, cuando vieron a una mujer arrastrándose hacia ellos y sobándose la pierna. Ella hablaba con una voz maldita y decía tener mucho coraje porque la habían tumbado de un balazo. Mi padre afirma que aquella bruja era mitad mujer y mitad lechuza. Al llegar muy cerca de ellos, esta mujer los amenazó y también les juraba que se vengaría porque habían matado a su esposo, quien seguramente era aquella criatura que mi papá aseguraba era un nahual. También la bruja decía a gritos que si decían a alguien su identidad, les iba a pesar. Dice mi padre que mientras hablaba, se le caían las plumas y el pico, volviendo a ser mujer. Mujer que era vecina conocida del rancho, muy hermosa y misteriosa. Ante esto, mi abuelo pensó asesinarla, pero ya no le quedaban balas. Y cuando la vio convertirse en mujer, ya no tuvo el valor de intentar matarla. Mi abuelo al verla reconoció que esa señora se dedicaba a hacer males y le prometieron no decir nada a cambio que ella no les hiciera daño. Parecía que todo se había terminado allí, pero a 2 meses después de aquel evento, estando la familia de mi padre en casa, les pareció escuchar unos pasos en el techo. Fue fácil decir que se trataba de un mapache,
debido a que era normal encontrar a estos animales caminando por cualquier parte de las casas de la zona. Sin embargo, aquellos pasitos de poco a poco comenzaron a convertirse en pisadas más firmes y fuertes, que dejaban un horripilante sonido en la lámina de la casa. Mi abuelo reunió a toda la familia en un solo cuarto, y de nueva cuenta, junto con mi padre, decidieron salir para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando vieron también al vecino con un rifle en manos. Este se acercó a mi padre y le comentó que veía un cuerpo como humano rondando en nuestra azotea, y parecía que buscaba algo. En eso, mi madre salió de la casa y nos habló desesperadamente diciendo que le pareció ver algo en el patio. Mi padre le gritó para que regresara al cuarto con mis tíos, que en ese entonces eran niños, y le pidió a mi vecino que junto con mi padre vayan al patio mientras él revisaban los pasillos de la casa. El vecino y mi padre se mantenían alertas cuando escucharon 2 detonaciones provenir desde donde se encontraba mi abuelo, y sin pensarlo mucho, corrieron hacia donde él estaba. Mi abuelo acababa de realizar tales disparos, pero él asegura que fueron fallidos. Él se encontraba bastante nervioso, y cuando le preguntaron a qué le había disparado, él dijo que vio algo en cuclillas sobre el techo, con un cuerpo de un humano bastante flaco, con cabeza como de un ave de rapiña y ojos rojos. Su rostro reflejaba un odio increíble, y cuando le apuntó para dispararle, dice que rápidamente esa cosa lo miró y pareció sonreír. Misteriosamente, una energía hizo que el rifle se moviera de un lado hacia otro, lo que impidió que mi abuelo atinara a tumbar esa cosa, que por su parte extendió lo que al parecer eran unas enormes alas y se fue volando perdiéndose en la noche. A los pocos días de aquel suceso, la familia completa de mi padre y abuelo fueron a misa y un temor enorme los invadió cuando miraron a aquella bruja que habían tumbado de un balazo camino al rancho, caminando con la pierna coja, rezando dentro de la casa de Dios y mirándolos con una cara de odio y venganza. Más tarde, mi abuelo se enteró que hacía un par de meses aquella señora había enviudado, debido a que su esposo había muerto misteriosa y repentinamente, al parecer víctima de un balazo. Mi abuelo, sin pensarlo 2 veces, decidió vender todas las pertenencias y se cambiaron de ciudad, y fue solo así se libraron de aquel mal.